nosotros vemos una realidad súper compleja. Es fácil decir compleja cuando lo correcto a lo mejor sería decir una situación muy mala. Que es una situación estructural que no viene de este gobierno ni del anterior inclusive, sino de hace muchísimos años. Hay una pobreza estructural en la Argentina que lo que hizo fue, según algunos gobiernos, mejores o peores, ¿cierto? En particular el de Néstor, donde de pronto hubo un mayor nivel de redistribución de la renta y la riqueza. Y eso se vio que en el consumo, en la vida cotidiana, la sociedad podía estar en una situación mejor. Pero eso no cambió el problema de fondo, que es la pobreza estructural. Esa pobreza estructural que ya como te dije, desde hace muchísimos años, viene en picada. Hay momentos, es como un gran serrucho, donde de pronto tenés una meseta, tenés en un momento donde se distribuye mejor o se está mejor, y después, pero siempre es un serrucho que viene para abajo. Y eso son los últimos 40, 50 años de este país, donde por un lado está esa pobreza, digamos, que no es atacada por el sistema político, y no únicamente el sistema político, sino el sistema empresarial, el sistema judicial, sino el sistema mediático, donde vos te encontrás como si ese no fuera el eje central para el cual el conjunto de la sociedad podría vivir mucho mejor, y eso inclusive beneficiaría a esos sectores que de pronto en general están en contra, digamos, de esa pobreza que de pronto nos incumbe a todos y que de pronto nos llega a todos. Y eso hay que reconocerlo porque es la realidad. Y en esto hubo gobiernos peronistas, gobiernos radicales, gobiernos de la Alianza, por supuesto el gobierno del PRO, junto con el gobierno de Menem, el gobierno de Macri, fueron aquellos que más, ¿cierto?, hicieron pauperizar al conjunto de la sociedad. Y cuando digo pauperizar, no es únicamente el problema de la pobreza estructural, ¿cierto?, de los sectores más humildes que están fuera del sistema, sino también los sectores medios de la sociedad, que también se ven totalmente desamparados ante un sistema político que no les da soluciones de ningún tipo. Fundamentalmente el desarrollo industrial, y donde paralelamente a esto te encontrás con que cada día hay más pobres y cada día hay, ¿cierto?, más gente rica que cada día tiene más. Es decir, el porcentual en la Argentina del 5% de la población tiene mayor nivel de renta que en el otro 95%. Ya con eso es un ejemplo claro, digamos, de qué Argentina estamos, en qué Argentina de pronto estamos viviendo hace mucho tiempo, y que por supuesto se acelera y se visualiza mucho más en el día de hoy si lo analizamos el día de hoy. Es decir, eso, digamos, nos tiene que hacer reflexionar. Yo soy un dirigente que hace muchos años milito dentro de los sectores del campo popular, y me he encontrado con que de alguna manera somos responsables de la sociedad en la cual vivimos hoy. En general uno siempre trata o ve que la culpa la tiene el otro. Y yo creo que los culpables somos todos. Y entonces desde ahí, desde el todo, es que tiene que salir la solución para tratar de quebrar, diríamos, una estructura económico, político, social y cultural que lo que deviene es que vivamos muy mal. Yo lo que creo es que sacando aquellos que de pronto se representan a ellos mismos, vos cuando sos parte de una organización lo que aprendés es cambiar el sistema político. Entonces no es que aspirás a un cargo, ¿cierto? Porque primero que de alguna manera el espacio que uno puede tener en el Estado
lo hace en función, diríamos, de los principios básicos que tiene, ¿cierto? ¿Cuál es su escala de valores? Y con respecto a la primera aclaración es que nosotros acá lo que vivimos más que nada es que hay dos proyectos enfrentados, que hoy se visualiza más. Es decir, a mí me hablan de la grieta, yo no creo en la grieta, porque si no tendría que remitirme al año 1492, digamos, cuando vinieron los españoles a la Argentina, que la grieta era con los aborígenes, donde le robaban, digamos, el oro o lo que producían. Digamos. Yo lo que pasa es que creo que eso lo que se fue logrando con el tiempo, y eso lo visualizamos hoy en día, es que de pronto la sociedad se divide en dos partes, porque esa es la nueva política que tiene el Pentágono en el mundo, no únicamente en la Argentina, que en vez de, a través de golpes militares, tratar de obtener el poder político, se lo hace a través del proceso democrático, o lo que llamaríamos el proceso democrático. Vos fijate que en las últimas elecciones en toda América Latina se ganó o se perdió por el 1%. Entonces vos decís, ¿y cómo puede ser? Porque en esa mitad hay de todo. Tienen dinero y gente que no tiene dinero. Inclusive hay gente humilde que vota a aquellos sectores que son los que hacen que ellos vivan de esa manera. Y eso pasó en Brasil con Dilma Rousseff, que ganó por el 1%. Cuando ganó Maduro las últimas elecciones, ganó por el 1%. López Obrador, cuando pierde por primera vez las elecciones en México, pierde por el 1% y ahora gana por el 1%. Es decir, Zelaya, cuando gana en Honduras, bueno, y ahora ganó la mujer de él, ¿cierto?, en las elecciones, pasó exactamente lo mismo. Donde hoy la política pasa es cómo dividimos a la sociedad, pero más profundamente que desde la política, desde lo ideológico. Y después tenemos, acá en Argentina, en lo último, este gobierno le tocó, sobre la primera pregunta, primero, lo más importante es quién es el enemigo principal en cada momento. Le voy a hablar la palabra enemigo porque creo que es enemigo. Muchos tratan de no decirla porque dicen que eso trae enfrentamiento. Pero aquel que está en contra de los intereses populares para mí es enemigo. Es decir, claramente enemigo. Es decir, uno podría decir, sí, está bien, pero ¿va a salir a tirar un tiro? No, no le voy a salir a tirar un tiro. Pero sí mi enemigo político, mi enemigo ideológico, y con el cual voy a tratar de dirimir dentro del sistema democrático la posibilidad de que ese gobierno del cual yo defino como mi enemigo no sea parte, ¿cierto?, de el gobierno que defina cuáles son las políticas que hay para el conjunto del país, digamos. Y en ese momento es que por eso en cada momento uno, y eso lo decía Mao, digamos, sin ser maoísta, es que tener claro quién es el enemigo en cada momento. Y yo creo que Alberto Fernández es la consecuencia de tener en claro para la sociedad que el enemigo era Macri en función de los 4 años que fue Macri para el conjunto de la sociedad. Y eso, bueno, y ahí entra por primera vez en la historia, por más que siempre el peronismo fue frentista, se desarrolló una idea de coalición o de frente. Y bueno, en esa coalición y de frente siempre hay opiniones diferenciadas. Yo lo que creo que el error, ¿cierto?, central de este gobierno es no haber desarrollado una idea como la que tiene en Uruguay, en el Frente Amplio, donde participan todos en una mesa política, todos los sectores que, ¿cierto?, que de alguna manera apoyan, como fue Tabaré en un momento, donde fue Mujica en otro momento, que apoyan a una determinada estructura política como el mal menor, ¿cierto?, de la democracia en ese momento, y ahí discuten y se sacan los ojos si es necesario. Eso no ocurre, y al no ocurrirse eso pasa también en el gobierno de la provincia de Santa Fe. Es decir, acá vos no tenés la posibilidad de agarrar y que en una mesa política donde haya 7 o 8 sectores, que de alguna manera son
los definidos por la sociedad como los sectores que más niveles de influencia tengan la posibilidad de discutir con el gobernador cuáles son las mejores políticas para la provincia. Eso pasa acá y pasa en la nación. Y eso creo que es el error central, ¿cierto? Central que hace que de pronto las luchas internas nos tapen el desastre económico que existe en un determinado momento. Y eso creo que para mí, yo lo he planteado, digamos, lo hemos planteado como eje central. Y en la postura del avance que nos pensamos dar hacia el futuro, ¿cierto? El movimiento Evita junto con otros sectores, creemos que ese es el eje central de la construcción de un nuevo paradigma en Argentina.